Muy buenas tardes, hermanos. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Viendo la corriente de la palabra y viendo el pasaje que vemos en el día de hoy, todo tiene una corriente. El agua tiene una corriente, las masas tienen corriente, la economía tiene una corriente, y hay una corriente también espiritual, aunque es invisible a nuestros ojos. Ahora, si vemos la Biblia, de principio a fin, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay una corriente. ¿Qué quiere decir? Dios da el Evangelio a su imagen, o a los que había hecho a su imagen, que somos el ser humano. El Evangelio se debilita, se pierde, levanta otra vez profetas, testigos, que vuelven a dar esa promesa otra vez. Se restaura otra vez el Evangelio. Se vuelve a debilitar otra vez el Evangelio. Y se cae en desastres, en maldición, en problemas, en esclavitud, en cautiverio, en los peores desastres. Y en ese momento, otra vez Dios da otra vez el Evangelio a otros profetas y a otros hijos de Dios que toman fuertemente el pacto, los cuales restauran otra vez la palabra de Dios. Es un círculo que continúa continuamente. Y después de muchos años, en esta época, Corea también está empezando ya a perder bastante el Evangelio en muchas iglesias. De hecho, hace poco están prácticamente ya para aprobar una ley que cualquiera que predique en un púlpito que solamente hay salvación en el nombre de Jesucristo tiene que pagar una multa de unos 3 millones de wones al mes, de $3.000. ¿Por qué? Porque como hay libertad religiosa, ¿por qué tu Jesús, que es tu Cristo, va a ser el único que dé la salvación? Es lo que ellos enfatizan ahora. Nosotros creemos que solamente mediante Jesús, que es mi Cristo, mi dueño y mi Señor, recibimos salvación. ¿Amén? Amén. Sin embargo, el diablo está trayendo confusión, como trajo en el Génesis, como trajo en la época de cautividad, y como trajo continuamente época tras época. ¿Para qué? Para que la gente no restaure la imagen que Dios nos dio. Les bendigo para que seamos capaces de ver cuál es la corriente de esta época. ¿Por qué se ha perdido el movimiento del Evangelio? ¿Por qué se ha perdido el Evangelio? El Evangelio, desgraciadamente, no se pierde por cosas malas. El Evangelio se pierde por tantas cosas buenas. Tenemos tantas cosas, el teléfono inteligente, el iPad, la televisión, demasiados lugares para ir. Y el diablo lo que menos quiere es que escuchemos el Evangelio. ¿Cómo? Teniéndonos ocupados por otras muchas cosas que son buenas, pero no son el Evangelio. Y si algo es bueno, pero me aleja del Evangelio, ya no es tan bueno. Entonces les bendigo para que en esta época sean conscientes. ¿En qué época Dios me llamó? Estoy en el año 2015, en el mes de julio. Ahora, ¿cuál es la corriente espiritual que ha llegado hasta ahora? Contamos el año 2015 porque hace 2015 años Jesucristo vino a esta tierra, murió y resucitó. Me da gracia porque a veces vamos al campo y nos encontramos con personas y no creen en Dios. Pero yo por otra parte me pregunto, ¿cómo no creen en Dios? Y un ser humano les dice que estamos en el 2015, que hoy es 26, 28, el día que seamos, de julio, y creen que estamos en esa fecha. Él no ha vivido 2015 años para saberlo. La historia está corriendo mediante la historia que creó Jesucristo. Pero los seres humanos han llegado a tal ignorancia que ni siquiera saben la historia. ¿Por qué? Por tanto conocimiento. Les bendigo para que sea el día en el que de verdad podamos ver el origen correcto. Ver por qué Dios nos llamó. Para qué Dios nos llamó a cada uno de los que estamos aquí. Por qué nos llamó de diferentes países, nacionalidades, para estar en este momento aquí en Corea. ¿Por qué Dios nos permite estar ahora aquí? Ahora, ¿cuál es mi estado espiritual? El mundo, la iglesia tiene un estado. Pero mi persona, yo tengo un estado personal, espiritual, que afecta a mi familia, a mi campo, a mi iglesia y a todo lo que yo soy. Les bendigo para que sea un día que podamos dejar ya esa dependencia espiritual. Que podamos depender solamente de Jesucristo. Que no nos fijemos en nada más. Que sea el tiempo en que no nos importe la persecución, las crisis, la debilidad que aparentemente el mundo nos muestra que tenemos, y que nos fijemos que de verdad solamente Jesucristo es suficiente para nosotros. Y que somos, sin ser orgullosos, pero somos las personas que Dios ha escogido en esta época para restaurar este pacto absoluto, eterno y único. No digo que seamos los únicos, pero estamos viendo algo que es único, que eso sí que es verdad. Y no todos son capaces de verlo, porque el diablo está entenebreciendo sus ojos y tapando sus oídos. Pero por la gracia y la misericordia de Dios únicamente, hemos sido elegidos, escogidos, y Dios nos ha preparado ya. No nos ha elegido para prepararnos,
ya nos ha preparado desde antes de la fundación del mundo para utilizarnos aquí, ahora, en el lugar donde estamos. Les bendigo para que tengan muy en cuenta eso y no lo olviden, que no sean engañados por las circunstancias, por la realidad, ni por los problemas. Ahora, si vemos la corriente de la historia, de la época, podemos ver que el pueblo de Israel, como decía antes, tenía el Evangelio, se debilitaba, se perdía y lo volvían a restaurar. Pero antes de restaurarlo caían en esclavitud, en colonización, en desastres y en muerte. Ahora, cuando el pueblo de Israel restauró el pacto y entró para conquistar Roma, ¿qué pasó? Que los que hicieron eso fueron las siguientes generaciones. No fueron los adultos que tomaron primeramente el pacto. Algunos entraron, por supuesto. Pero esos niños que estaban tomando ese evangelio desde pequeños, por la evidencia y por las respuestas que recibieron los padres, se levantaron para salvar a la siguiente generación. Ahora, ¿qué pasó en esa corriente del evangelio? Conquistaron Roma finalmente. Había oposición, había desastres, no había libertad para que creyeran en Jesús como el Cristo. Y de repente, o no de repente, pero mediante esa corriente, los remanentes, que eran hijos de esclavos en aquella época, empezaron a escuchar el Evangelio. Y a través de ellos Dios restauró la época. Y llegó a conquistarse Roma. Ahora, cuando Roma se conquistó, en el año 313, después de Jesucristo, Constantino I, era el gobernador de Roma, declaró que había libertad religiosa. Pero qué coincidencia, aunque no hay coincidencias, que desde aquel momento empezó a debilitarse el Evangelio otra vez. ¿Qué quiere decir? Que tenemos demasiada libertad. No quiero decir que tengamos que ser perseguidos, ni que tengamos la obligación de estar como a lo mejor están los hermanos que están en los países musulmanes o en Corea del Norte. Pero por el lado opuesto, tenemos tanto que no sabemos apreciar lo que ya hemos poseído. Entonces, ¿qué quiero referirme? Que tenemos que entender el valor de la dificultad que estoy teniendo yo ahora, del problema que estoy teniendo yo ahora. ¿Por qué he llegado a este lugar? ¿Qué Dios de verdad desea a través de eso? Y lo más importante es entender ese problema, que es un problema eterno. Que no es un problema que yo he creado por hacer algo mal ahora, ni porque mis padres hicieron o dejaran de hacer algo. Yo lo he tenido o lo he dejado de tener. Es un problema eterno desde antes de la fundación del mundo. Les bendigo para que desde el día de hoy, que ya lo conocen, puedan restaurar esto y no ser engañados por el diablo, sino entender cuál es el problema eterno. Es esa separación que dice Génesis 3, del 1 al 14. La separación de Dios. Ahora, entendiendo el problema eterno, no podemos quedarnos con eso, sino como en cada época Dios dio la restauración del Evangelio. ¿Cómo? Génesis 3:15. La simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. ¿Qué quiere decir eso? Que el problema fundamental se solucionó. Ese pecado original ya no tiene nada que ver nunca, jamás conmigo. Les bendigo para que crean esa solución eterna que Dios ya nos ha dado. ¿Qué pasó en Génesis 6:14? La época de Nefilim. Otra vez el problema se repite. El mismo problema que en Génesis 3, el ser humano, por tantas cosas que tenía, pierde otra vez el pacto. Se separa de Dios. Y esa época de Nefilim, ¿qué hace? Conquista a los hijos de Dios. Pero sin embargo Dios no deja al ser humano así. Génesis 6:14, ¿qué hace Dios? Da otro pacto. ¿Para qué? Para el arca, que es Jesucristo mismo, pudiera ser ese camino único de la salvación, para dar la solución eterna a ese problema fundamental. Les bendigo para que en esta época podamos entrar dentro de ese arca, que de verdad disfrutemos que ya estamos dentro de ese arca, y podamos de verdad, no nosotros, sino por la gracia de Dios, de verdad resplandecer la luz del Evangelio. Que todo el que entre dentro de ese arca va a poder salir de ese problema que estamos o que está sufriendo ahora el mundo. Igualmente, como dice en Génesis 11, del 1 al 9, esa época de la Torre de Babel. En Corea se podrán dar cuenta todos, les gusta mucho aparentar. No tienen tanto, pero van con su bolso caro, con su teléfono carísimo, con su carro carísimo, viven en Gangnam, y van por encima de sus posibilidades muchas veces. Todo el mundo evidentemente nos gusta tener mejores cosas de las que tenemos, y todos tenemos por supuesto ánimo y deseo de progresar, no hay nadie que no, pero podemos ver eso aquí, no solo en Corea, pero yo creo que más que los países latinos o en Europa tienen ese ansia o ese afán por querer tener éxito. Y es lo que pasa, la gente siempre quiere triunfar. Ahora, eso no es la solución. Contra más éxito tienen las personas, más enfermedades mentales vienen,
más problemas mentales vienen, más suicidios hay. Corea es uno de los países con el índice más avanzado de suicidios en estudiantes y en adultos. ¿Por qué? Por ese afán del éxito. Y en ese mundo estamos viviendo. Es como la Torre de Babel, construir algo tan grande, como el Lot de Wall, a ver qué día se cae, porque están construyendo tan alto, que la gente quiere eso, quiere tenerlo mejor, ser los que más hagan, los que mejor lo hagan, los que más grande lo hagamos, lo que más fama tengamos. Pero eso no es lo importante. ¿Por qué? Porque ese es el vacío que tienen dentro, que quieren saciar mostrando o aparentando que tienen algo. Sin embargo, a nosotros Dios nos llamó, como en Génesis 12, del 1 al 5. Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. ¿Qué quiere decir? Que estamos demasiado a gusto donde estamos ya. Como ya tengo aquí pues mi casa, tengo mi trabajo, tengo esto, tengo así. Y el pacto que Dios me ha dado, lo tengo. Está, porque Dios me lo dio. Pero como estoy tan cómodo, estoy tan a gusto, el problema es ese, se me olvida, lo pierdo. Les bendigo para que sea el día en que comprendamos otra vez, restauremos y disfrutemos de que Dios nos ha llamado para ser las personas que estemos en el frente espiritual para parar los desastres de esta época. Ese problema fundamental que nada ni nadie puede solucionar, nada más que Jesús, como el Cristo. Les bendigo para que sean esas personas en el campo, como dice la palabra en el día de hoy, en Hechos 1:1. En mi primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Que podamos ser como Lucas, que de verdad podamos enseñar a otros lo que Jesucristo vino a hacer y vino a enseñar. Ese trabajo como profeta, sacerdote y rey verdadero. Les bendigo para que restauremos eso. En segundo lugar, ¿qué es lo que como iglesia tenemos que poseer y disfrutar? No vale con poseerlo nada más. Tenemos que poseerlo, primeramente, disfrutarlo y transmitirlo. ¿Cuál es el problema de la iglesia de este día? ¡Ay, Dios, haz un milagro! ¡Ay, Dios, dame respuestas! Dios, derrama de tu espíritu. Dios, derrama de tus bendiciones. Dios, haz un milagro. Dios, da evidencias. Dios, trae respuestas. Dios, dame economía. Dios, dame. Está bien, es necesario que recibamos todo eso. Pero, a mí, viendo la Biblia, porque si queremos recibir la bendición de Dios, tenemos que ver la palabra de Dios. Porque es lo que, o es el medio por el cual Dios se revela en esta época, su palabra. Pero, la Biblia misma dice, no recibirán otra señal más que la que recibieron con Jonás. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que ha venido grandes bendiciones o grandes milagros, previamente ha habido un gran problema, una gran crisis, una gran dificultad. Y me da risa a veces las personas de las iglesias. ¡Ay, un milagro! Ven a nuestra iglesia que hay milagros. Vamos a ver una gran noche de milagro. Claro, pero ¿qué milagro más queremos que la salvación que ya hemos recibido? ¿Qué más queremos recibir que es el poder de Jesucristo, que murió por mí, por mis pecados, y me da la solución fundamental? ¿Qué milagro más queremos que establecer el reino de Dios en mi vida? No estamos haciendo lo fundamental y estamos queriendo otras cosas que no nos corresponden. En el versículo 6 dice, entonces los que se habían reunido preguntando, diciendo, Señor, ¿restaurarás el templo de Israel en este tiempo? ¿Y qué les dice? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Nosotros tenemos que solamente concentrarnos en Jesucristo y en el reino de Dios. ¿Para qué? Para restaurar ese pacto que es Jesucristo, que ya hemos recibido, que es la solución eterna, la solución única, completa. ¿Para qué? Para, mediante ese arca, que es Jesucristo, nosotros seamos los que representemos ese arca correctamente. Que representemos correctamente quién es Jesús como el Cristo. Como Lucas le dijo a Teófilo, le explicó por qué Jesús tenía que ser el Cristo. No es decir, Jesucristo, Dios te ama, ven a la iglesia. Es explicar correctamente por qué solo Jesús únicamente puede ser el Cristo. Les bendigo para que sean esas personas que de verdad podamos disfrutar de ese pacto que Dios nos dio. En el tiempo del Antiguo Testamento podemos ver cuando el pueblo de Israel estaba atrapado, ¿cómo fueron liberados? Mediante el pacto de la sangre. La salida del éxodo fue únicamente mediante ese pacto de la sangre. Y ese éxodo, ¿quién es el protagonista? Solo Jesucristo. Porque fue ese cordero que derramó su sangre completa para perdón de sus vidas, de la mía y de todo el mundo. Les bendigo para que disfruten, como dice Isaías 7:14, Emmanuel, que es Dios conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Que no sean engañados nunca, jamás ya. ¿Por qué? Porque Dios es mi Padre. Y Él ya me ha prometido, como dice la palabra de Dios, que su reino se va a establecer.
Ahora, no lo tengo que hacer yo, pero Dios lo va a hacer a través de mi vida. Les bendigo para que en el lugar donde estén puedan resplandecer la luz de Cristo, la luz del Evangelio. Y que en el lugar que Dios les puso, no les puso porque sí, dice que nos puso como sal y como luz. Pero dice la palabra más abajo, si la sal no sala, la echan a la calle para que la pisoteen. ¿Qué quiere decir? Que el cristianismo de hoy está siendo pisoteado en esta época, porque no está salando. Ahora, yo no soy tan adulto como algunos que tienen canas por aquí para conocer esto, pero no se tape que se le ve igual. Anteriormente yo sí que he escuchado de gente más mayor, de la época de mis abuelos, que anteriormente, antes de ver refrigeradoras, guardaban los alimentos con sal. Y de hecho, el salario, por eso es el nombre de salario, se daba en sal hace mucho tiempo, porque era un producto muy valioso para poder mantener los alimentos. Y si no tenían sal, no podían vivir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hasta ese punto es importante hoy en día es solamente para dar un poquito de condimento, de sabor. Pero el origen no era ese. Entonces tenemos que ser ese origen correcto de la sal. Que este mundo que está muriéndose, que está pudriéndose, sin Cristo y sin esperanza, podamos ser esa sal que sazone correctamente, que traiga sanidad, que traiga respuestas y que traiga el Evangelio único de que Jesús es el Cristo para dar la respuesta absoluta. Les bendigo para que en el lugar donde estén puedan tener la seguridad, la firmeza y las evidencias de que el reino de Dios ya está establecido en sus vidas. ¿Y eso qué quiere decir? Que el reino celestial no es solamente el reino el cual vamos a ir cuando partamos a su presencia. Ahora ya vamos a disfrutarlo en nuestros campos, en nuestras vidas, en nuestras familias, negocios, trabajos y en cada lugar donde estemos. ¿Por qué? Porque Dios me ha hecho ser esa luz, Dios me ha hecho ser esa sal. Y en el momento que atamos el nombre de Satanás y las tinieblas y el Espíritu Santo viene, dice que el reino de Dios se va a establecer. Les bendigo para que disfruten de que ya se ha establecido ese reino de Dios. Que recuerden completamente esto, que nunca jamás ya tenemos tiempo para ser engañados. No hay ningún peor problema o desastre que tenga que pasar más para que nos demos cuenta. ¿Vamos a llegar a, como el pueblo de Israel, ser esclavos? ¿Que nuestros países caigan en guerras como algunos países están a punto de caer? ¿O algunos países sean cautivos o colonizados por otros países para que de verdad nos pongamos a clamar de verdad delante de Dios? No tiene por qué pasar eso. Está bien que pase eso y nos pongamos a clamar delante de Dios, pero es mucho mejor que antes de eso seamos las personas que, estableciendo el reino de Dios, paremos los desastres que van a venir en el futuro. Les bendigo para que puedan de verdad, tomando el pacto de Cristo, establecer el reino de Dios. Ahora, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué misión y comisión nos da Dios en esta época? La concentración. Nos concentramos tanto en otras cosas que no tenemos tiempo ni para orar, ni para leer la palabra, excepto el domingo cuando venimos aquí, leemos los pasajes bíblicos que leamos, le quitamos el polvo el domingo por la mañana y la traemos otra vez a casa, a la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que no podemos recibir respuestas si no estamos en relación con Dios. Si no estamos en comunión con Dios, es imposible, aun siendo hijos de Dios. Es algo que da un poco de gracia, ¿verdad? Somos hijos de Dios y Dios ha preparado todas las respuestas, pero no las recibimos. Y a veces esperamos a que pase algo para recibirlas, habiendo ya recibido todo. Les bendigo para que sea un tiempo que podamos concentrarnos. ¿En qué? En la palabra de Dios, en la oración. ¿Cómo? Como hizo Jesucristo mismo. Hizo con sus discípulos esto. ¿Qué hizo? Los tomó aparte. ¿Y dónde los llevó? Al monte de Olivar. ¿Dónde? Donde no tenían nada más en lo que pensar en tonterías, en discutir, en perder el tiempo, ni en nada más. Solo concentrarse en restaurar ese poder que Dios les había dado. Les bendigo para que sea a solas, sea juntos, sea como sea. Sea en la casa, sea en donde tengan un espacio y un tiempo. Por poco que sea, 5, 10 minutos al día. De verdad tengo un tiempo, en la medida de lo posible, a solas. ¿Por qué? Porque cuando estamos enfrente de otras personas, somos un poquito diferentes. Y a veces aparentamos ser alguien que no somos. No quiero decir en el mal sentido, pero de verdad la relación personal es Dios y yo y Dios. Que puedan tener ese tiempo para concentrarse hasta el punto de que puedan disfrutar de eso, de que Cristo es suficiente para mí, que lo es todo, que es completo, que es absoluto, que ya me ha dado todas las respuestas, que me ha dado la solución a ese problema fundamental. Que puedan tener diariamente ese tiempo de concentración. ¿Por qué? Porque si los discípulos, yo pienso a veces esto,
que eran discípulos elegidos por Él. Dice que Él eligió a los que Él quiso. Y aún así, después de tanto tiempo estar con Él, dudaron. ¿Qué quiere decir? Que hay situaciones por las que dudar. Hay situaciones por las que ser tentados. Por eso en el Padre Nuestro, cuando leemos todas las semanas, no nos dejes caer en la tentación. ¿Qué quiere decir? Que hay tentación, que va a haber problemas. Pero tenemos que estar firmes en el Espíritu para no caer en esa tentación y para no caer en ese problema. No quiere decir que va a desaparecer, sino que aunque esté, no me va a mover a mí. Porque eso para mí ya no es un problema, no es una situación incorrecta, ni es algo por lo que caer. Les bendigo para que puedan tener ese tiempo de concentración continuamente para experimentar de verdad ese pacto que Dios nos dio ya en el monte del Calvario, que todo lo consumó ya, que ya no hay nada más que hacer. Ahora tenemos que restaurar ese pacto, ese poder, esa fuerza, esas evidencias, tenemos que restaurarlas ustedes y yo. Les bendigo para que lo puedan hacer disfrutando de esto y restaurando el poder del Espíritu Santo. En el pasaje de hoy, Hechos 1, del 1 al 14, podemos ver como cuando Jesucristo llamó a sus discípulos al monte del Olivar. ¿Por qué 40 días? Esta cifra de 40 días tiene varios significados. Dicen que hay varias cifras, pero una cifra puntual, dicen que hay que hacer algo más de 23 días continuamente para que un hábito cambie. O una manera que tengamos, un hábito pueda cambiar. Por lo menos 23 días continuos, sin parar. Ahora, esta cifra de 40 días también, Jesucristo mismo ayunó 40 días. ¿Qué quiere decir? Él llamó a sus discípulos y les dio la misión personal, individual. Tú morirás de esta manera, tú harás este ministerio, tú harás aquello, tú tendrás lo otro. ¿Qué quiere decir? Que uno a uno, personalmente, detalladamente, en ese tiempo a solas con Él, les dio todas las respuestas, todas las soluciones, toda la dirección de su vida y la misión que cada uno tenía que tener. Les bendigo para que tengan un tiempo a solas delante de Dios y puedan aprender a escuchar la voz de Dios. Es bueno escuchar a los pastores cuando predican y escuchar sermones y escuchar... Pero, si Dios es mi Padre y el Espíritu Santo mora dentro de mí, ¿por qué no soy capaz yo también de, tomando esa palabra que Dios da a través de sus siervos, poder meditar un poquito, 1 minuto al día, 2 minutos, 5? No nos cuesta estar horas con el teléfono ahí, dándole al dedo. Ya tiene casi un muelle solo, el dedo. Va solo. Es verdad. Y nos cuesta de verdad concentrarnos 5 minutos para recordar cuál era el título del día de ayer del mensaje. ¿Cuál era el título del domingo? ¿Qué Dios quería decirme a través de esa palabra? ¿Qué Dios me habló? ¿Por qué Dios me habló eso? Es bueno y es necesario recordar eso diariamente. ¿Por qué? Porque si no, en el día a día lo perdemos. En las crisis, en los enfrentamientos que tenemos matrimoniales, los que lo tengan, o en la escuela, en el trabajo, en el día a día, si no tomamos la palabra de Dios, el diablo es demasiado astuto para robarnos rápidamente esa palabra. Por eso les bendigo, para que tengan el tiempo de concentración tomando esa palabra de Dios. Y meditando la palabra de Dios, puedan recordar la misión que Dios les da semanalmente a través del mensaje y que Dios les dio cuando ya les llamó. Porque Dios, cuando nos llamó y nos escogió, nos dio una misión personal, individual, que únicamente yo puedo cumplir, que únicamente usted puede cumplir. Les bendigo para que día a día puedan recordar eso y, tomando ese pacto, puedan orar y restaurar el poder de Dios. Porque no es porque yo sea mejor o porque yo esté mejor preparado voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Dios me eligió a mí únicamente, porque soy la persona que Él desea poner en ese lugar para hacer lo que Dios desea. Y eso es establecer su reino. Ahora, ¿de qué manera lo voy a hacer? Necesito orar, recibir la guía y, como dice Hechos 1:8, recibiréis poder y entonces seréis llenos del Espíritu Santo. Perdón, seréis llenos del Espíritu Santo y entonces recibiréis el poder. Tenemos que recibir la plenitud completa del Espíritu Santo para recibir el poder. Si no somos llenos, saciados completamente con el Espíritu, es imposible que recibamos el poder. Y sin ese otro poder no podemos superar al mundo. Les bendigo para que entren dentro de esos 40 días de concentración, para que profundamente tomen la palabra de Dios y puedan orar, meditar en la palabra de Dios para restaurar ese poder que Dios ya nos da. Como dice en Hechos 1:14, los discípulos verdaderos se reunieron y ¿qué dice que hacían? Unánimes en oración. Tenían unidad y estaban solo concentrados en oración. ¿Por qué? Porque era lo que podía de verdad darles esa restauración del poder. Y era lo que podía salvar la época en esa época. Ahora, ¿quién va a salvar esta época? En el campo que están cada uno de ustedes, en el campo que estoy yo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Mediante el reino de Dios.
mediante la concentración en la oración, en la palabra, restaurando ese poder que Dios nos da. ¿Y qué pasó después? Si vemos después de Hechos 1, en Hechos 2, desde el 1 al 47, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio. De repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Si leemos este pasaje podemos ver que dice que Dios hizo obras como del viento y como del fuego. ¿Qué quiere decir? No sé si han visto alguna vez un fuego grande. Yo hace poquito, bajando de casa, había una gran fábrica de... Si no, por lo menos tendría unos 50.000 metros cuadrados. Era una fábrica muy, muy grande. Y cuando pasé estaba incendiándose. Dice que desde las 2 de la noche del día anterior hasta las 8 de la noche del día siguiente estuvieron unos 20 camiones de bomberos y no podían apagarlo. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay un gran fuego y está avivado, nada lo puede parar. Lo arrasa todo. Ellos lo vieron, José Ignacio de Israel, vieron cómo está el amasijo de hierros ahora. Era una fábrica impresionante y ahora no queda nada. ¿Qué quiere decir? Que si el fuego consume, no hay nada que lo puede parar. Entonces les bendigo para que de verdad ese fuego del Espíritu Santo, no algo místico como últimamente o muchas veces hemos acostumbrado a hacer. Dios es místico y necesitamos tener algo místico, pero no en el misticismo que es incorrecto, sino de verdad ese fuego del Espíritu Santo. Cuando el fuego del Espíritu Santo cae sobre nosotros, nos hace ser personas más naturales, más normales, más correctas. Y ese fuego dice, el fuego y el viento son obras que nada ni nadie puede parar. Les bendigo para que estableciendo el reino de Dios en sus vidas, disfruten de esta bendición. Que nada ni nadie puede parar la bendición por la que Dios les llamó. Que no hay nada, ninguna situación, ningún problema, ninguna circunstancia, ningún ataque del diablo, nada absolutamente que les pueda arrebatar la bendición que ya les dio Dios. Porque Dios va a trabajar y obrar cuando ustedes sean llenos del Espíritu Santo. Les bendigo para que completamente solo se centren en ser llenos del Espíritu Santo, en recibir la palabra de Dios, en escuchar la voz de Dios, para restaurar el pacto que Dios tiene y levantarse en sus campos como los discípulos que Dios les ha llamado. Como conclusión, la iglesia es el lugar más importante en el cual Dios ha puesto la misión única. Yo pienso que el problema económico, social, político y todos los problemas que hay en el mundo, en nuestros países, no son responsabilidad ni culpa ni de los políticos, ni de los presidentes, ni de los que llevan la economía. Es culpa mía y es culpa de los hijos de Dios que no estamos levantándonos en el lugar que debemos levantarnos. Porque si yo me hubiera levantado correctamente, tomando la palabra de Dios, orando, siendo lleno del Espíritu Santo y estableciendo el reino de Dios, eso no hubiera pasado. Por eso es mi culpa, es mi responsabilidad. El problema que hay en la iglesia no es culpa ni del pastor, ni del anciano, ni de este, ni de aquel. Es mi culpa, es mi responsabilidad. Porque aunque sea verdad que sea culpa de esa persona, si como mínimo yo, como hijo de Dios, con esa promesa, me hubiera levantado correctamente y hubiera tomado el poder que Dios me ha dado, hubiera podido parar ese desastre. Hubiera podido yo, como hijo de Dios, no yo, el poder de Dios a través de mi vida, parar ese desastre. Y somos demasiado ligeros para acusar a las personas. Contra más entremos más del Evangelio, nos daremos cuenta que esa responsabilidad recae sobre nuestros hombros, sobre nuestras rodillas, que no se postran delante de Dios orando. Les bendigo para que sea un tiempo que tengamos más vergüenza. Que de verdad nos dé vergüenza el no hacer lo que tenemos que hacer. Que sea un tiempo que podamos de verdad tener vergüenza para lo malo y hacer lo que de verdad tengamos que hacer. Que cerremos la boca para no decir más tonterías. Y que cerremos la boca ya para dejar de quejarnos. Que de verdad abramos la boca solamente para estar agradecidos a Dios, para bendecir y para proclamar el Evangelio. Que nos dejemos ya de tonterías. No hay más tiempo que perder. La gente está muriendo realmente. Y nosotros somos capaces de estar peleando con el vecino de al lado. Les bendigo para que de verdad solo tomen el pacto de Jesucristo. Que recuerden que la identidad, la autoridad, la posición que Dios le ha dado ya es todo. Y no les hace falta nada más. Solamente levantarse.
Les bendigo para que de verdad se levanten como los modelos, los protagonistas absolutos de estas respuestas. De Jesucristo, del reino de Dios y del poder del Espíritu Santo. De verdad que recuerden siempre cuál es el plan de Dios. Que en todo lo que hagan puedan pensar, ¿cuál es de verdad el plan de Dios? ¿Lo que yo estoy haciendo hoy es de verdad el plan de Dios? ¿Lo que yo deseo en el día de hoy es por causa del plan de Dios? ¿A lo que vamos, nuestro matrimonio es de verdad el plan de Dios? ¿La dirección que tiene nuestra vida, nuestra iglesia, mi economía y todo es de verdad por causa del plan de Dios? Les bendigo para que en todo, absolutamente lo que hagan, lo puedan pensar. Ahora, la segunda pregunta que les bendigo que hagan, o les pediría que hagan, primeramente, ¿es el plan de Dios? Y la segunda, ¿es el horario de Dios ahora para cumplir ese plan que Dios tiene en mi vida? Les bendigo para que recuerden esto esta semana. ¿De verdad estoy dentro del plan de Dios? ¿De verdad estáis dentro de ese horario de Dios? Viendo la historia, la época y la corriente del Evangelio. Les bendigo para que recuerden esto completamente. Y puedan de verdad ver el nuevo comienzo que Dios quiere hacer a través de sus vidas, a partir del día de hoy. No importa lo que pasamos ayer, sea malo, sea precario, me equivocara, hiciera algo fatal en contra de nadie, o alguien me hiciera a mí algo fatal. No importa. ¿Por qué? Porque Dios me da otra nueva oportunidad en el día de hoy. Si hay un problema, José Ignacio es profesor y lo podrá saber bien, si ponemos una suma en esta pizarra y la suma es incorrecta, es imposible que salga una respuesta. Y los cristianos somos así. Estamos atrapando un problema incorrecto y no hay respuesta. Es que el pastor, es que el anciano, es que... Al final esos van a ir al cielo y van a decir, es que Dios, es que esto, es que no me gusta. Se van a quejar hasta de eso. Si hay un problema en verdad, ¿Dios no lo habrá permitido? ¿Dios no es todopoderoso, no es soberano absolutamente para permitir ese problema? ¿Dios me va a dejar a mí en esa situación que sufra? Bueno, sufra un poquito más, venga, que no ha sufrido bastante. ¿Pensamos que Dios es así? Si hay un problema de verdad, hay una respuesta para ese problema. Si hay una puerta y hay un candado ahí, hay una llave absolutamente para abrir ese candado. El problema es que yo no tengo la llave. No me puedo quejar de que hay un candado y no puedo abrir la puerta. Tengo que saber y ver dónde está la llave para abrir la puerta. Les digo para que no vean el problema, sino vean la solución a ese problema. Y vean la razón para ese problema. Dentro de la iglesia, de sus familias, de sus campos y en los lugares que Dios les ha puesto. Y que puedan ver que no hay crisis, sino que eso que yo veo como crisis y como problema es una oportunidad que Dios me da para renovarme. ¿Por qué Dios me dará a mí hoy esta crisis? Esa pelea, esa dificultad. Dice que no nos va a permitir nada que no podamos soportar. Y Él no es mentiroso, no miente. Les bendigo para que recuerden siempre, en todo momento, su identidad, su autoridad y las bendiciones que ya Dios les ha dado. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque Jesús, que es el Cristo, vino a ser esa solución eterna, absoluta y única para ese problema eterno. Pedimos que continuamente nos ayudes a disfrutar de Jesús como nuestro Cristo, como nuestro dueño, como nuestro Señor personal, y que podamos en cada lugar que estamos de verdad establecer el reino de Dios, quebrantar completamente las fuerzas de la oscuridad, que se